Bendito sea el Eterno, amados hermanos. Hemos estado meditando en las prédicas de los apóstoles, o en los, como se ha llamado, sermones de los apóstoles. El libro de Hechos nos relata, y ha quedado registrado, la substancia, la esencia de lo que fue la enseñanza, la predicación de los apóstoles. Hemos ya cubierto la predicación de Pedro, que está en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3. Y hemos meditado en las alusiones mesiánicas que Pedro y los apóstoles revelaron al pueblo de Israel en lo concerniente al Salmo 16, al Salmo 110. También vimos cómo Deuteronomio 18 anunciaba a un profeta, a pesar de que habla de los profetas que iban a venir después de Moisés, desde Josué, pero en un nivel profundo y en un nivel de hecho literal. La Biblia habla de un profeta como Moisés, y vimos cómo el profeta Isaías de hecho había anunciado un segundo éxodo. Después del cautiverio babilónico, los profetas Isaías, Ezequiel, Jeremías hablaron de un pacto eterno, de un nuevo pacto. Ahora, todo pacto en la antigüedad siempre requería un sacrificio, la sangre del pacto. Eso es lo que Moisés hizo, ¿verdad? Cuando Moisés tomó la sangre del pacto, ¿y qué hizo con los hijos de Israel? La roció. Ahora, si el Eterno iba a hacer un nuevo pacto, ¿quién iba a ser el mediador de ese nuevo pacto? Bueno, el profeta Isaías anuncia un segundo Moisés: te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, dice Isaías 42:6. Luego Isaías 49 sigue hablando de este nuevo Moisés que va a venir, y le llama mi siervo, la palabra que se utiliza más en la Biblia para describir a dos personas, a Moisés y a David. Y luego, cuando nos preguntamos, pero este nuevo pacto, ¿quién es el mediador? Un nuevo Moisés. Pero ¿cuál será la sangre de este nuevo pacto? El profeta Isaías empieza a describir que el segundo Moisés, el profeta como Moisés, sería elevado, puesto muy en alto, que él rociaría a muchas naciones con la sangre del pacto. Pero ¿dónde está esa sangre del pacto? Y el profeta Isaías comienza el cuarto cántico del siervo del Eterno en Isaías 53 diciendo, revelando la gran sorpresa de que es él, el profeta como Moisés, quien será la sangre del pacto. Él será el mediador del pacto y también el sacrificio. Por eso Yeshua, levantando la copa en la última pesa que él comió, y recuerden que un versículo antes de empezar el cuarto cántico del siervo, Isaías dice, esta vez no saldréis con prisa, hipazón. Solo aparece esa palabra 3 veces en la Biblia, en Isaías 52 y las otras 2 veces con relación a Pesach. Y todo eso es un poquito de lo que el Mesías debió haber revelado a los discípulos en Emaús. ¿Cómo nos hubiera gustado estar en esa ocasión, verdad? O sea, fue la predicación más grande y fue dada a 2 personas. Y nos quedamos en Hechos 3 cuando los apóstoles habían sanado a un hombre, una señal manifiesta, y no a todos les gustó eso. El Sanedrín, el concilio máximo de Israel. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el concilio máximo de 70 ancianos en Israel. Era el concilio de mayor autoridad en la tierra, y en los días de Yeshua era controlado por unos señores que se mencionan en Hechos 4:1. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, los Coanim, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos se habían vendido a Roma. Los saduceos eran el grupo vendepatria, digámoslo así, del siglo I. Ellos se habían vendido a Roma, no creían en la resurrección, no creían que había un alma, un espíritu que seguía existiendo después de la muerte.
solo le daban autoridad a los libros de Moisés, no a los otros profetas, y ellos gobernaban el Sanedrín, Anás y Caifás. De hecho se menciona, miren el verso 5, al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, los ancianos y los escribas, y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Anás es el famoso y repudiable hombre por todo el mundo. De hecho, no solamente en los escritos apostólicos. Un escrito judío, el Talmud, y también Flavio Josefo hablan de este hombre. Su nombre era Hanán ben Set, Anás, hijo de Set, y él había sido puesto por Roma. Era un sumo sacerdote puesto por Roma. Luego lo quitaron, pero se las ingenió para hacer que varios de sus hijos y el esposo de su hija fueran sumos sacerdotes por medio de intrigas y estratagemas políticas. Su yerno era llamado Joseph Cayafa, es este famoso Caifás. Hace unos años se encontró en Jerusalén los restos de los huesos de Caifás. Hoy de hecho tenemos los huesos de este hombre. Se encontró, los arqueólogos de Israel encontraron unas cajitas donde los judíos guardaban los huesos usuarios, y ahí estaba la inscripción de Joseph Cayafa. Y obviamente los nombres que aparecen ahí son sacerdotales. O sea que no solamente tenemos evidencia de la existencia de Cayafa mencionada en Josefo, en el Talmud y en Hechos, tenemos hasta los huesos de él hoy en día, allá están en Israel. Y estos hombres odiaban a los discípulos. Caifás fue el sumo sacerdote que condenó a Yeshua a muerte. Fue el que le entregó a Pilato, fue el que le dijo: Yeshua ben Yosef, yo te hago jurar por el Dios bendito que nos digas si tú eres el Hijo de Dios. Y fue a él que Yeshua le dijo: tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y a ellos no les gustaba el movimiento de Yeshua porque predicaba la resurrección. Y ellos eran anti-resurrección. Ellos decían que no iba a haber resurrección de los muertos. Una vez usted se moría, adiós, hasta ahí llegaba. Y los apóstoles estaban predicando que los gobernantes habían entregado a un inocente y que Dios había resucitado a Yeshua. Entonces a ellos no les convenía la prédica de los apóstoles. En primer lugar, temían que el pueblo hiciera una insurrección. Estos hombres están predicando que nosotros cometimos una injusticia al entregar a ese hombre, el nazareno, a Roma. Si permitimos que sigan hablando eso, la gente se puede rebelar contra nosotros. Y entonces los reunieron y les dijeron lo que está escrito en el verso 7. Pedro dice Lucas, poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno con el Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos. Es bien curioso que hay una construcción gramatical en griego que Lucas usa. En griego aquí dice plestheis neumatos, y no es normalmente la palabra para llenar, pleroo, algo que es repleto, se usa, pero Lucas utiliza dos maneras de decir lleno con el Espíritu. Ahora, en español ustedes no lo ven. Ahí, por ejemplo, en español dice lleno del Espíritu Santo, no dice lleno con el Espíritu Santo. Y para traducir tanto plestheis como pleroo, se ha utilizado la misma palabra, lleno. Entonces, leyéndolo en español, uno no sabe cuándo Lucas está utilizando cuál. Pero Lucas utiliza 5 veces esta construcción, lleno con el Espíritu Santo. Jack Deere ha notado, un
en su libro ¿Por qué aún estoy sorprendido del poder del Espíritu?, él ha notado que esta construcción aparece 5 veces en Hechos. 5 veces. ¿Y saben qué? Cada una de las 5 veces es una llenura o una capacitación del Espíritu a una persona para hablar a inconversos hostiles. Cada vez. Fíjense qué curioso. Revisémoslas rápidamente. Vamos a verlas. La primera, de hecho, aparece en Hechos 2, ¿verdad? Esa es la primera vez que vemos esta construcción lleno con el Espíritu. Hechos 2:4. Dice, y todos fueron, ¿qué? Llenos con el Espíritu Santo. Así dice en griego, Hechos 2, otra vez utiliza esa misma palabrita. Dice, eplesthesan pantes neumatos, y fueron llenos con el Espíritu Santo. Claro, en español solo leemos llenos de él, pero en Lucas utiliza solo 5 veces esta palabrita, y todas tienen una particularidad. Alguien le es dado una llenura especial del Espíritu para hablar a un público hostil, a un público de no creyentes que les hace burla o quiere perseguirlos. Aquí los discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo, y ¿qué comenzaron a hacer? A hablar a un público que luego dijo, estos están ¿qué? Llenos de mostos. Y también Pedro fue lleno con el Espíritu Santo y proclamó la verdad del Eterno. La próxima vez que aparece este verbo con el Espíritu es Hechos 4:8, donde lo vemos. Vuelve a aparecer en Hechos 4:31, cuando miren lo que dice Hechos 4:31, ya vamos a ir, nos vamos a adelantar un poquito. Dice, cuando ellos oraron, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aparece otra vez con respecto a Pablo. No lo vamos a ver, pero son Hechos 9:17, cuando Ananías ora por él, hermano Pablo se llena del Espíritu Santo, e inmediatamente Pablo sale a proclamar que Yeshua es el Mesías en la sinagoga de Damasco y en otros lugares. Y la última vez que aparece es en Hechos capítulo 13. Eso sí lo vamos a leer, quizás 13:9, porque está Pablo en Chipre, y ahí es la última vez que Lucas utiliza esta construcción gramatical utilizando esta palabra. 13:9, cuando lo tengan me dicen amén. Entonces Shaul, que también es Pablo, hasta el capítulo 13, Lucas ha venido llamando a Pablo por su nombre hebreo, Shaul, 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 debido a que estaba en suelo judío o rodeado de judíos, o en una sinagoga o en un lugar donde había muchos judíos. Ahora que Pablo se mueve en su obra misionera y llega a suelo no judío en su nueva misión, Lucas cambia del nombre Shaul, que era el nombre hebreo de Pablo, al nombre griego que él tenía como ciudadano romano, Paulos. Entonces Shaul, que también es Pablo, ¿qué dice? Lleno con el Espíritu Santo. Las 5 veces que aparece esta construcción, siempre es una persona recibiendo una capacitación sobrenatural en el momento. Esto es bien, bien importante. En el momento en que él empieza a hablar, le es dada una capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. Jack Deere dice de esto lo siguiente: este ejemplo demuestra que ser lleno del Espíritu Santo no es necesariamente hablar en lenguas, dice. No es un poder generalizado en hechos para vivir una vida mejor. Es una experiencia temporal de poder. El poder llega a Pedro cuando lo necesita y cuando va a hablar a un auditorio hostil. Y esto no debería ser sorpresa, esto es lo que Yeshua había dicho, ¿verdad? Os llevarán, si recuerdan ese pasaje lo vamos a buscar. Vamos a leer los dos sinópticos. Mateo 10,
verso 17, del 17 al 20. Miren la profecía que Yeshua había dicho a sus discípulos: guardaos de los hombres, tened cuidado, os entregarán a los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán, aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí. Esto se cumple. ¿Se acuerdan la palabra que utiliza Lucas? Precisamente llegaron los gobernantes. Aún entre gobernantes, y Pablo estaría delante de reyes, seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos, al pueblo judío. Esto se cumple en Pedro y los apóstoles, y a los gentiles. Esto se cumple en Pablo. Y cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en esa hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. El Espíritu Santo no es un espíritu, no es otra persona adicional al Padre, ¿verdad? ¿Cómo se habla del Espíritu Santo aquí? El Espíritu de vuestro Padre, ¿verdad? Lucas 21 dice lo mismo. Lucas 21, 12. Alguien que lo lea, por favor, del 21, del 12 al 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa del nombre. Esto será ocasión para testimonio. Por tanto, proponed en vuestros corazones no ensayar para defenderos, pues yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos los que os adversan. Muy bien. Yo os daré. Recuerden, el Espíritu Santo es el otro consolador, es el Yeshua en nosotros, ¿verdad? Y aquí se ven los dos sinópticos. Yo os daré palabras y sabidurías que no podrán resistir ni contradecir todo lo que os será ocasión para testimonio. Esto es bien importante. Esto es algo muy, muy bonito que podemos aprender del libro de Hechos para nuestra vida. Muchas veces podemos tener miedo de ser idóneos para hablarle a otras personas que no son creyentes. Podemos llegar a pensar: no, yo no tengo la preparación. No, yo no tengo el conocimiento bíblico para hablarle a la gente. No es así, querido hermano. Claro que está bien prepararse, está bien prepararse. Está bien leer libros, está bien leer libros. Muy bien. El hombre de Dios tiene que estudiar la Torá día y noche y estudiar libros también que lo ayuden. Luego ese es un almacén que el Espíritu Santo utiliza. Pero eso no es un sustituto. El Eterno ha prometido, y lo vemos en estos ejemplos, que aquellos que son de Él tendrán palabra cuando estén dando testimonio a un público hostil. Entonces, tenemos una gran promesa de que en esa hora nos será dada palabra que no es de nosotros, que no sabremos de dónde viene, que no... Es algo sobrenatural. En muchas ocasiones, varios hombres de Dios han tenido eso. Se suben a predicar y en ese momento le es dada palabra que hablar. Y eso fue lo que pasó con Pedro y los apóstoles. Pedro empezó a decir en Hechos capítulo 4: oh, gobernantes de Israel. ¿Se acuerdan lo que el Mesías había hablado? Entonces Pedro, lleno con el Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo por quien haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Y en ese momento, no sabemos si, yo creo que Pedro no había ensayado esto. En ese momento Pedro cita un salmo conocido por nosotros, porque es parte del Jalel. Lo decimos en cada fiesta. Ahora, en ese momento,
Probablemente lo que pasó con Pedro es que él se recordó lo que acababa de pasar unas semanas antes. Él, como todo hombre galileo, había ido al templo cada Pesach y había oído esas palabras: O de aquí anita ni bate hililishua eve masu ha bonin haitale ospina meta donai hayeto soe hini flat beenun ze hayom asa donai nagila benisme jabo. Pero un día él se recordó. Probablemente el Espíritu Santo trajo a su memoria algo que había pasado semanas antes. En una ocasión, en la fiesta anterior, la fiesta de Pesach, Yeshua había dicho algo que confundió a los discípulos y les dijo: vayan y van a hallar a un pollino sobre el cual nunca se ha sentado nadie, desátenlo y díganle a esa persona: el maestro lo necesita. Y entonces empezó a darse algo curioso, empezó a darse algo que Pedro recordaba, lo tenía fresquito. Para nosotros pasó hace 2000 años, para Pedro pasó poquito. Empezó a darse una progresión de eventos que Pedro ahora, después de la resurrección, comprendió bien. Y él empezó a ver, ¿se acuerda? Cuando el Mesías se sentó en ese pollino y entró en Jerusalén y la multitud empezó a tomar palmas y salían al encuentro y decían dos cosas que solo aparecen en un lugar en toda la Biblia. Decían esta frase: Baruch haba beshem Adonai, y decían Hoshiana. La gente empezaba a sacar palmas y decían Hoshiana, sálvanos ahora, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Cuál es el único lugar de la Biblia que tiene esas dos palabras, esas dos expresiones juntas? El Salmo 118. Y vamos a ir a Juan capítulo 12, verso 12. Y esto es lo que los recuerdos vienen a Pedro. 12:12 dice: al día siguiente una gran multitud. Bueno, voy a dejar que lo busquen todos. Dice Juan 12:12: al día siguiente una gran multitud que había llegado a la fiesta, oyendo Yeshua viene a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban: Hoshiana, sálvanos ahora. Eso ustedes lo saben en el Salmo 118, ¿verdad? Aná Donai Hoshiana, Aná Donai Hoshiana, Aná Donai Hatzlichana. Te imploramos, Hashem, sálvanos ahora, libéranos. Y luego decían: Baruch haba beshem Adonai, el rey de Israel. Esta frase, Baruch haba beshem Adonai, es más, estos verbos son curiosos, ya los vamos a ver. Y Yeshua halló un pequeño asno y montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asno. Miren lo que dice el verso 16. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces recordaron estas cosas, habían escrito de él y que se las hicieron. Y entonces Pedro empezó a recordar las multitudes que decían: Hoshiana, Hoshiana, Baruch haba beshem Adonai. Luego el Mesías entró inmediatamente. ¿En qué lugar? El Salmo 118 dice: Baruch haba beshem Adonai, beraknuchem mibet Adonai. Lo bendecimos desde la casa del Eterno. ¿Cuál fue el lugar donde el Mesías fue inmediatamente después de entrar a Jerusalén? Al templo. En el templo, él empezó a echar a los cambistas y les dijo: la casa del Eterno la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes llegaron y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Él les hizo la pregunta sobre Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y luego él dijo una parábola. Vamos a ver la parábola en Lucas. Esto pasó ese día donde la multitud había dicho: Hoshiana, Baruch haba beshem Adonai. Ese día los gobernantes, los líderes, empezaron a cuestionar a Yeshua. Y él, en Lucas 29, se nos relata
Él le habla al pueblo y le dice, cierto hombre, Lucas 29, cierto hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por una larga temporada. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos también a este, habiéndolo golpeado y afrentado, lo despidieron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercero, y ellos también a este lo hirieron y lo echaron fuera. Dijo entonces el señor de la viña, noten que hay un patrón en los siervos del señor de la viña. Son enviados y son desechados, son despreciados. ¿Pasó eso con los profetas? Jeremías es enviado. ¿Qué pasa? Es metido a una cisterna y es desechado por su pueblo. Lo mismo con Isaías en tiempos de Manasés. Pero al verlo, dice, dijo entonces el señor de la viña, verso 13, dijo entonces el señor de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a este respetarán. Este es un único en la clase, este no es un siervo común, este es el hijo amado, a él lo respetarán. Pero al verlo los labradores razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo, para que la herencia sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué les hará pues el señor de la viña? Irá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Al oírlo ellos dijeron, nunca suceda. Pero él mirándolos fijamente dijo, ¿qué significa pues lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores llegó a ser la cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Entonces los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquella hora, porque entendieron que había dicho esta parábola contra ellos, pero temieron al pueblo. Y Pedro se recuerda la progresión de eventos. Llegamos, la gente tomó palmas y decían lo que dice, vamos al Salmo 118, para que vean la progresión que Pedro se recuerda en ese día. Ahora, ¿de quién habla el Salmo 118? Todos los rabinos, múltiples fuentes, Rashi por ejemplo dice, a partir del verso 17, este salmo habla de David. Eso es lo que dice Rashi, el abuelo de todos los comentaristas rabínicos. Los Midrashim dicen, ¿a quién se refiere esa escritura? ¿De quién es? Cuando la Biblia dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿a quién se refería? Según la literatura rabínica, esa escritura habla de David. Dice, por ejemplo, el Targum del Salmo, dice, el chico que los edificadores abandonaron estaba en medio de los hijos de Isaí, y él era digno de ser ungido como gobernador y rey. Y esto vino de la presencia del Señor, dijeron los edificadores. Es cosa maravillosa delante de nosotros, dijeron los hijos de Isaí. El Midrash Shoher Tov dice, este verso, la piedra que los edificadores desecharon se ha convertido en la cabeza del ángulo, alude a David, rey de Israel, que en un momento estaba cuidando las ovejas de su padre y al siguiente momento fue hecho rey. Y todo el mundo exclamó entonces, un momento David guardaba las ovejas y al día siguiente era rey. Cuando Samuel llegó, se pusieron todos los hijos, dice el Midrash, de Isaí. Y Samuel empezó a verlo, no. Vio al primogénito, no. Vio al segundo, no. Vio al... no era. Y Samuel le dice, ¿y no será que tenés otro hijo? Y David había sido tan despreciado por su misma familia, que su papá dice, ah, sí, ya no me acordaba, tengo otro hijo, tengo uno ya que está con... abrace. Yo les digo, ¿qué figura en la Biblia es más despreciada que David? Ninguna. Y no me lo invento yo. ¿Saben la palabra la palabra que aparece en Isaías 53
nivze, esa raíz bazá, despreciado. ¿Saben quién es el personaje bíblico que está más relacionado con la palabra esa, despreciado? David. La primera vez que se utiliza con respecto a él es Goliat, el que se dice en la Biblia que lo despreció. Luego aparece la misma raíz cuando él entra bailando en el arca del pacto. ¿Y qué dice que hizo Mical? Lo despreció en su corazón. También se habla en el Salmo 22, él dice: yo soy despreciado del pueblo. Es la persona que más veces en todo el Tanaj, en la Biblia, se habla de despreciado. Entonces, el Salmo 118, todo el mundo judío, hay un comentario que lo aplica a Abraham, pero digamos el consenso habla de David. Él era la piedra que los edificadores habían desechado. ¿Qué significa eso de la piedra que los edificadores desecharon? Bueno, esta es una imagen del mundo antiguo donde la gente ocupaba piedras y cortaban la piedra de tal manera que encajara exactamente. Ahora, cuando una piedra se cortaba, imagínense que los canteros están cortando una piedra, dicen: bueno, esta es la piedra que va a ser la central, y hay un defecto en la piedra, la cortan mal. Entonces los edificadores dicen: no, esta piedra ya no nos sirve, hay que desecharla. Y empiezan a construir. Y luego, cuando le falta la parte más grande, se dan cuenta que en realidad la piedra que previamente habían desechado calza exactamente. O sea, ellos pensaban que tenía un defecto y por eso la desecharon. Pero ahora dicen: no, en realidad calza perfectamente. Eso es lo que pasó con David. Samuel llegó a buscar al rey de Israel y todos lo despreciaron. Y por eso el Midrash dice que cuando los hermanos de David vieron que Samuel puso el aceite sobre David, los hermanos exclamaron: la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la cabeza del ángulo. De parte del Eterno es esto, y es admirable a nuestros ojos, dijo Isaí. Y ahora, ¿estamos en el Salmo 118? ¿Lo tenemos? Bien, la progresión de eventos arrancó para Pedro y los 11 en el verso 25, ¿verdad? Con las palabras Aná Donai Hoshianá, Aná Donai Hoshianá. Así empezó ese día. Los gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, esa frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, Juan dice que la gente decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, y le añadían: el rey de Israel. ¿De dónde se había sacado el pueblo que la frase bendito el que viene en el nombre del Señor se refiere al rey de Israel? Esa parece una frase bien común, ¿verdad? Debe de estar miles de veces en la Biblia. Alguien que viene en el nombre del Señor. Bien, abróchense bien estén bien sentados. Aparte del Salmo 118, solo hay una vez en la que alguien dice: yo vengo en el nombre del Señor. El verbo Javá, venir, Beshem Adonai, esas palabras, raíz Javá, Beshem Adonai, esas tres palabras, verbo venir, en nombre del Señor, solo aparece una vez en todo el Tanaj, aparte del Salmo 118. Y ya se imaginan cuál es, ¿verdad? Es un niño que llega, es despreciado por un gigante y dice las siguientes palabras: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo, vamos, primer libro de Samuel 17. ¿No es maravilloso esto? Es increíble, yo no sabía esto hasta hace poquito, hasta esta semana lo supe. Y la única vez en todo el Tanaj, hay otras ocasiones donde dice, por ejemplo, los profetas dicen: nosotros andaremos en el nombre del Señor. Bueno, ese es otro verbo. Pero el verbo venir, Beshem Adonai, solamente aparece 2 veces en la Biblia. Esa unión de las tres cosas, verbo venir, Beshem Adonai, solo aparece 2 veces. Salmo 118 y primer libro de Samuel
verso 17. Ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Verso 17:45. Ahora, antes de ir al verso 17:45, ¿qué dice el verso 17:42? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Cuando el filisteo miró en derredor, vio a David, lo despreció porque era un mozalbete rubio y bien parecido. Oigan lo que hace el filisteo. Dice, y el filisteo, viendo a David, dice en hebreo, Vayib Zehu, lo despreció. Es la misma raíz que aparece en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Es la misma raíz que aparece cuando David entra y Mical lo desprecia en su corazón. Esa raíz, Bazá, la persona, el personaje bíblico más relacionado con ella es David. Aparece varias veces. Aquí primero lo desprecia el filisteo, luego lo desprecia Mical, primero un gentil, luego, primero su familia lo desprecia, ¿verdad? Llegan a buscar al rey de Israel, ni se acuerdan que existe. Luego Goliat, luego Mical, luego David comete un gran pecado, meterse con la mujer de Urías. ¿Y qué es lo que le dice 2 veces Natán? Por cuanto has despreciado la palabra del Eterno, la espada no se apagará. ¿Qué raíz aparece? Exactamente esta raíz. Luego en Crónicas vuelve a relacionarse la palabra Bazá, despreciar con David. Es el personaje bíblico en todo el Tanakh que más veces aparece la palabra despreciado. Ahora bien, lo despreció. Y ahora, ¿qué dice David en el verso 45? ¿Alguien lo lea, por favor? Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gracias. Be Anoji va Eleja Beshem Adonai. Pero yo vengo contra ti en nombre del Eterno. Esta es la única vez en toda la Biblia que esas 3 cosas se unen. Verbo venir, Beshem Adonai. Esta es la única vez, con la excepción de otra ocasión, el Salmo 118. Son las únicas 2 veces. Por eso es que hay una conexión mesiánica, o por lo menos con David, con respecto a esa palabra. Por eso es que la gente, cuando vio entrar a Yeshua, decía, Baruch haba Beshem Adonai, el rey de Israel. Bendito el rey que viene. Y luego Pedro se recuerda que el Salmo 118 empezó a mostrarse, a cumplirse delante de sus ojos. Se había cumplido, era una descripción de David, y ahora se cumple en el hijo de David. ¿Qué pasó después? Miren lo que dice el Salmo 118. Después de que la gente dice Hoshiana, dice Baruch haba Beshem Adonai, ¿verdad? Eso es lo que la gente empezó a decir. Pero dice Berak Nuhen, lo bendecimos ¿desde qué? Desde la casa del Eterno. Desde la casa del Eterno. ¿Dónde es el lugar donde Yeshua va después? Al templo. Saca a los cambistas, precisamente la casa del Eterno que se menciona, y empieza a ser cuestionado por todos los grupos. Y el Mesías hace una cita. ¿De qué salmo? De un versículo antes. ¿Qué significa esta escritura? La piedra que los edificadores desecharon ha pasado a ser la cabeza del ángulo. Y entonces Pedro otra vez, Hoshiana, Baruch haba Beshem Adonai, Berak Nuhen mi bet Adonai. Pero ahora Yeshua retrocede un poquito. Antes de Ana Adonai Hoshiana, antes de Baruch haba Beshem Adonai, Yeshua cita unos versículos antes. El verso 21, Salmo 118, 22 dice, la piedra, Eben Masu Jabonim Hayetale Roshpinam, la piedra que los edificadores desecharon ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Ahora él cuenta una parábola, y en esa parábola el Eterno manda siervos
Y finalmente manda a un hijo. La palabra para piedra en hebreo es Eben. Si yo la divido en dos pedazos, queda Aleph, Ben, un hijo. Y entonces Yeshua cuenta la parábola de un hijo, Aleph, Ben, y dice, ¿qué significa esta escritura? La piedra, Eben, un hijo, que han desechado los Bonim. La misma palabra Bonim se aplica, según el Talmud, la palabra Bonim habla de los líderes de Israel. No leas mis hijos, sino mis constructores, dice el Talmud. Entonces Yeshua está diciendo, el cumplimiento de este salmo es que un hijo será desechado por los edificadores. ¿Cuál es la palabra que sale inmediatamente antes de la palabra piedra? Odehaki anitani batehi lili shua. La palabra inmediatamente antes de la palabra piedra es Yeshua. Es Yeshua. Inmediatamente después de decir batehi lili shua, Eben masu jabonim haitale roshpina. De parte del Eterno es esto. Es maravilloso a nuestros ojos que la persona que había sido desechada por los edificadores llegará a ser la cabeza del ángulo. Y luego el rey de Israel va y dice, oh, si tú supieras por lo menos en este día lo que es para ti tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. ¿Qué dice inmediatamente el verso 24? Ze hayom asa Adonai. Este es el día que hizo el Señor. Ese era el día que había sido profetizado por el profeta Daniel, que el Mesías, y el profeta Malaquías y otros, que el Mesías, el mensajero del pacto, llegará al templo. Y ese día debía ser ocasión de regocijo. Nagilá benisme jabó. Y de hecho hay unos niños que empiezan a cantar alabanzas. Y la gente reprende y los fariseos le dicen, reprende a estos niños, maestro. Y él les dice, os digo que si estos callan, ¿qué dijo él? Las piedras hablarían, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y luego él va al templo e interactúa con los líderes de todas las escuelas de interpretación, saduceos, fariseos, los herodianos, los principales sacerdotes. Y finalmente él empieza, Mateo dice que empieza a denunciar a los líderes de Israel. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y da los famosos 7 ayes contra los fariseos en Mateo 23, si van conmigo ahí. Y en Mateo 23 él dice, denuncia todo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y 7 veces él dice esa palabra, ay de vosotros. Hay uno más que aparece en la versión Reina Valera, el verso 14, pero ese es un añadido de alguien tomó el mismo verso que está en Lucas 20:47 y lo puso ahí. Pero en el manuscrito antiguo de Mateo 23 son 7 veces, ay de vosotros, escribas y fariseos vosotros, ay de vosotros. Y bien, ¿cómo terminó eso? Verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Se recuerdan la parábola? Mandó un siervo, y mandó a otro siervo, y mandó a otro siervo. ¿Cuántas veces quise el hijo que había sido mandado por el dueño de la viña juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es desolada, el templo, porque os digo que no me veréis en adelante de ningún modo hasta que digáis que Baruch haba Beshem Adonai. Otra vez, ¿qué salmo? El Salmo 118. Todo hablaba del salmo. O sea, imagínense todo lo que Pedro empieza a ver. Una progresión. Odehaki anitani batehili lishua. Te agradezco porque has sido mi salvación. La piedra que los edificadores desecharon ha pasado a ser la cabeza del ángulo. Meta Donai Hayeta Zod Hiniflat Beenenu. Esto es de parte del Eterno, es maravilloso a nuestros ojos. Ze Hayom Asa Donai Nagila Benis Mejabó. Y luego la gente dice,
Aná Adonai, que dicen, Hoshianá, sálvanos ahora, libéranos del imperio de Roma. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey que llega. Berach Nuhem mi bet Adonai, los bendecimos ¿desde dónde? Desde la casa del Eterno. El Mesías entra al templo. Y luego, ¿qué dice inmediatamente después? Berach Nuhem mi bet Adonai. ¿Qué sigue? Habla de un sacrificio y de atar víctimas al altar de la fiesta. ¿Qué es lo que siguió inmediatamente después de que el Mesías entra ahí? En 4 días, ¿qué era? La fiesta de Pesach. Miren el Salmo 118. Salmo 118 dice, después de decir Berach Nuhem mi bet Adonai, dice, el Adonai Vayaveach lanu, el Eterno nos ha dado luz. Atad las víctimas de la fiesta solemne a los cuernos del altar. ¿Cuál era la víctima que se tenía que tener atada durante 4 días y luego ofrecerla? La Pesach. Inmediatamente después de que el Mesías dice, no me diréis más hasta que digáis, Baruch haba Beshem Adonai. ¿Desde dónde tendría que ser dicho eso? Desde la casa del Eterno. Pero los líderes de Israel no reciben al Rey Mesías y entonces la sentencia cae. ¿Vuestra qué? Vuestra casa es dejada desierta. Él profetiza que el templo va a ser destruido. Además que sigue en Mateo 23, inmediatamente después los discípulos le dicen, mira estas piedras, mira el templo. Y él les dijo, os admiráis de esta casa, ¿no quedará qué? Piedra sobre piedra. Los romanos destruyeron el templo y se había corrido un rumor de que había oro. Entonces agarraron y arrasaron piedra sobre piedra. Lo único que quedó es la muralla del templo que está hoy, que se llama el Cótel o el Muro de los Lamentos. Pero del templo en sí, no de la muralla de defensa, no quedó nada, ni piedra sobre piedra. E inmediatamente después viene la Pesach. Y Pedro otra vez nota la progresión. Aten víctimas de la fiesta solemne a los cuernos del altar. Id a la casa de un hombre para que yo coma la Pesach, porque no volveré a comer la Pesach hasta que la coma otra vez en el reino de Dios. Y luego pasó algo. ¿Qué sigue después en el Salmo 118? Halel, alabanza a Dios. Eliata beodeja Elohai aromemeka. Tú eres mi Dios y te daré gracia. Tú eres mi Dios y te exaltaré. ¿Qué fue cómo terminó esa cena de Pesach ese día? Dice Mateo, después que cantaron el Halel. ¿Y cuál es el último salmo del Halel? El último salmo que ellos cantaron esa noche fue precisamente el Salmo 118. Y entonces, a la luz de todo eso, Pedro dice, todo esto ha tenido un cumplimiento. Y Él es, vean lo que dice en Hechos capítulo 4, 11. Este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay Yeshua, algo que dice el Salmo 118, así arranca, ¿verdad? O deja aquí, Anita, ni Batehil y Yeshua. En ningún otro hay Yeshua, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Observando entonces la osadía de Pedro y de Juan, y se percataron de que eran hombres del vulgo, sin grámata, ¿verdad? Y también idiotai, dice en griego, ya hablamos de esto en una ocasión pasada. Eran hombres del vulgo y sin letra. Se asombraban y reconocían que ellos habían estado con Yeshua. ¿Por qué se asombraban? Porque un hombre agrámatos e idiotai, un hombre sin letras y del vulgo, podía interpretar la Biblia y hablar de la manera que ellos hablaban. ¿Pero por qué era eso? Porque estaban llenos con el Espíritu Santo. Lo mismo pasará contigo, querido hermano, cuando tengas el valor de hablarle a otros la palabra del Eterno, te serán dadas palabras del cielo, del Espíritu de Hashem. Eso, y si dices, yo no tengo letras, yo soy un idiotai, como dice el griego de Hechos 4:13, eres un perfecto candidato para que el Eterno hable la vida de otras personas a través de ti,
porque eso fue lo que pasó con Pedro. Ellos eran pescadores rústicos y fueron transformados porque el Espíritu de Dios los revistió. Y luego el Sanedrín tenía un problema y dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente una notable señal milagrosa ha sido hecho por medio de ellos. Manifiesta a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarla. Que Med Adonai Hayeta Zod Hiniflat Beenenu. Esto es de parte del Eterno. Es algo que maravilloso a nuestros ojos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos severamente para que no hablen más en este nombre a ningún hombre. Y llamándole les ordenaron que de ningún modo hablaran, ni enseñaran en el nombre de Yeshua. Respondiendo entonces Pedro y Juan les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron, pues todos ¿qué? Glorificaban a Dios por lo sucedido, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y nunca podía andar. Pero cuando el Mesías viniera, estaba escrito: los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, hablará. Y hoy es un buen día para cantar y adorar al Eterno. Que el Eterno bendiga nuestros corazones y cada vez que haya oportunidad para testimonio, pueda llenarlos con el Espíritu de vuestro Padre, que sea ocasión para testimonio y que les sea dada sabiduría, palabra que no puedan resistir, para la gloria de su nombre y para levantar a su Hijo, que ha sido puesto por príncipe y salvador, para dar a Israel y al mundo entero arrepentimiento y perdón de pecados. A Él sea la gloria desde hoy y por el día de la eternidad. Amén. Ve amén.